En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Damos comienzo a una nueva emisión del Noticiero de Televen, en este caso la primera. Son las 6:06 minutos de la mañana, damos entonces apertura a lo que será el desarrollo pues, de una agenda que por supuesto es importante y ya pues ustedes imaginan cuáles son los temas que pueden jerarquizarse en términos generales, a lo que se suman una serie de reacciones y comentarios de diverso tipo, sobre todo cuando se trata del universo político electoral y las decisiones que anunció ayer el Consejo Nacional Electoral. Muy amables entonces también por siempre comunicarse, establecer ese vínculo que se ha convertido en un vínculo necesario, donde ustedes pues expresan planteamientos, opiniones, inquietudes, sobre todo con el tema de servicios públicos. Siempre hay una nota pintoresca que se agrega y siempre esos desayunos, que son virtuales, pero provocan, ¿no? Sin duda alguna que sí. Bueno, es miércoles 6 de marzo, comencemos entonces a presentarles los temas de mayor interés. Primero haremos el resumen de rigor, luego entraremos en esas precisiones que siempre surgen y el interés de saber qué tienen los titulares de los principales medios de comunicación social nacionales, regionales e internacionales, bueno, y otros segmentos que vamos agregando al desarrollo de esta primera emisión. Bueno, pero comencemos con lo más importante, sin duda. Humo blanco, dirán. Finalmente se conoce la fecha para las elecciones presidenciales de 2024. Serán el domingo 28 de julio. Ayer se había declarado en sesión permanente, pues el Consejo Nacional Electoral, su directorio decidió en forma unánime que esa sería la fecha para realizar los comicios que escogerán, bueno, al nuevo presidente de la República, en este caso. Ya conoceremos algunos otros detalles. Lo importante es la fecha en principio, también, atención con esto, la fecha establecida para la presentación de candidaturas. Va desde el 21 de marzo, así que tienen que correr los factores políticos nacionales, al 25. Del 21 al 25 de marzo serán las postulaciones de candidatos para participar en el proceso del 28 de julio. Habrá también renovación entre marzo y abril del registro electoral. Bueno, y el tiempo de campaña será desde el 4 de julio hasta el 25 de julio. Esos son detalles en términos generales. Hay otros aspectos que, bueno, evidentemente presentaremos a todos ustedes de lo que fue el anuncio oficial del Consejo Nacional Electoral, que lo hizo el presidente del organismo rector, Elvis Amoroso. Así que, bueno, ese anuncio se conoció y de inmediato vinieron diversas reacciones, tanto del gobierno como también de los partidos de la oposición. El gobierno, pues, saludó incluso ayer en un acto oficial. Maduro decía amén, porque ya se conoce la fecha y anunciaba que están preparados para lograr la victoria en esta nueva cita electoral. También otros voceros del gobierno expresaban una opinión en línea coincidente con ella. Los factores de un sector de la oposición, digamos partidos que se agrupan alrededor de la llamada Alianza Democrática, también presentaron su punto de vista. El Partido Acción Democrática, a través de su secretario general, Bernabé Gutiérrez, ofrecía pues la visión, decía que las cosas ya se definen y que ellos tienen confianza en que lograrán victorias, o la victoria en este caso. Del lado de la oposición más crítica, por llamarla de esta manera, pues surgieron opiniones diversas. La candidata presidencial María Corina Machado, que está inhabilitada para participar en el proceso, de acuerdo a la decisión ya suficientemente discutida y conocida del Tribunal Supremo de Justicia, habló en una gira que realizaba por el interior del país de serenidad y firmeza frente al anuncio que hizo el Consejo Nacional Electoral. Enrique Capriles Radonsky, también inhabilitado para participar en el proceso, expresaba pues que
había que mantener viva la esperanza, de alguna forma se entiende así de sus palabras, y que no se podía perder la oportunidad de participar electoralmente con votos en el proceso que se avecina, ¿no? En una especie de anuncio para que los factores de esta oposición, que se agrupa fundamentalmente alrededor de la plataforma unitaria, pues sigan en el camino, y es de suponer, por lo pronto son conjeturas, que tienen que acelerar el proceso para escoger un candidato, ya que María Corina Machado, como bien se conoce, que fue escogida en forma abrumadora en las elecciones primarias, no está habilitada. Entonces, no podrán quedarse de brazos cruzados. Es el planteamiento que surge. Tendrán que trabajar, pero con celeridad. Tienen aproximadamente un poco menos de 20 días para escoger una candidatura o presentar varias y luego buscar mejor una fórmula convergente alrededor de una candidatura unitaria. Bueno, son especulaciones del espacio político nacional que se plantean en este momento. Ahora bien, también se expresaba Juan Pablo Guanipa, de Primero Justicia, que seguía hablando y estimulando y empujando la opción de María Corina Machado. En fin, esto tendrá que definirse. Otros especulan que tal vez María Corina Machado seguirá en su promoción para que en el momento determinante y decisivo, que no se sabe cuál será la fecha, pudiera anunciar que, vista la situación que le impide participar, pudiera entonces sugerir o asomar a un candidato con el que ella se sienta identificada. Claro, esto tiene que ser una forma o fórmula de consenso con el resto de las organizaciones, ¿no? Porque muchos ya están asomando. Ayer, por ejemplo, el partido Un Nuevo Tiempo, a través de uno de sus más prominentes dirigentes, asomaba que Manuel Rosales, es uno de los que está mejor preparados para asumir, sugiriendo y poder interpretarse así en la candidatura presidencial. Bueno, esto va a traer cola porque hay otros nombres que surgen ya en forma pública, como una fórmula unitaria, Gerardo Blait, tal vez Ramón Guillermo Veledo, Jesús María Casal y otros que irán sumándose. Pero lo cierto es que ya hay fecha electoral. Repito, el gobierno, comentábamos antes, dice estar preparado, el propio Maduro, otros dirigentes del Partido Socialista anunciaban que tienen la organización, de hecho están ya organizando pues cómo será el plan y su propio cronograma para participar en este proceso. Bueno, seguimos. Otras noticias, atención con esto, va a traer revuelo y respuesta sin duda alguna del gobierno venezolano, porque la orden ejecutiva que surge y nace en 2015, que coloca a Venezuela en situación de inusual y extraordinaria potencialidad de peligro para la seguridad de los Estados Unidos, se renovará. Se hace todos los años, a partir del 2015, como bien se conoce, por orden del presidente Obama en aquel entonces. Bueno, se dirige Biden, en este caso lo anunció ayer al Congreso de los Estados Unidos para renovar esa orden ejecutiva que tiene que ver con la seguridad nacional y esto de que ya mencionábamos, potencial, inusual y extraordinaria amenaza. La de Venezuela en este caso. Entonces, bueno, pendientes del comunicado probablemente de la Cancillería venezolana en el día de hoy. Continuamos. Otros temas también importantes en este caso. El del teniente Ronald Ojeda. Nuevas informaciones llegan desde Chile. Ya se conoce el nombre y la fotografía. Es un venezolano. Walter Rodríguez Pérez, vinculado a bandas criminales, en este caso al Tren de Aragua. Las autoridades chilenas lo presentaron, la Fiscalía lo presentó en fotografía, se está buscando al personaje, muchos temen que haya podido huir por caminos inhóspitos del territorio chileno hacia otros lugares por donde entran los migrantes muchas veces, pero es la persona que al parecer dirigió la operación y era la persona que daba las órdenes sobre lo que iba a ocurrir con el teniente fallecido Ronald Ojeda. El móvil, bueno, siguen investigándolo las autoridades chilenas. El abogado de la familia dice que piensa que es o que fue un crimen por encargo. No se esconden posibilidades ni mucho menos de que pueda tener alguna conexión internacional. Bueno, todo esto se habla y de todo ello han hablado diferentes
voceros del gobierno de Gabriel Boric, y ha tenido eso, pues, su reseña en diferentes medios audiovisuales e impresos en Chile, ¿no? Entonces, bueno, se espera la captura. Hay otra persona también a quien se le busca, probablemente venezolano, vinculado al brazo armado del Tren de Aragua en Chile. Está imputado ya el muchacho de 17 años venezolano que pertenecía a la banda, que estuvo en la operación, digamos, de vigilia antes de la captura, secuestro, y no sabemos si posteriormente en el asesinato cruel, ¿no?, y vil que se hizo sobre el teniente Ronald Ojeda. Se sabe que murió por asfixia mecánica y, bueno, siguen las investigaciones en ese sentido. Seguimos. Hablemos ahora del tema de los venezolanos y la selva del Darién. Quedan detenidos de manera provisional 45 personas por lo que ocurrió en la selva del Darién. Enfrentamiento entre diversos migrantes, en su mayoría venezolanos, y bueno, que dejó como consecuencia que un albergue fuera quemado y se lastimara el patrimonio y la inversión que allí hizo el gobierno de Panamá. Entonces un juez decidió sencillamente que, bueno, quedan detenidos 38 venezolanos de 45 personas, 6 colombianos y un ecuatoriano. Se les abrirá juicio, sin duda alguna, y algunos probablemente sean condenados. Vamos con el tema de la mina Bullaloca. Nuevo informe del Comando Estratégico Operacional. Anuncia el general Hernández Lares que ya son 1.278 mineros que ejercían la minería ilegalmente, en forma irregular, y que causaron destrucción ambiental, los que han sido desalojados. Se habla hasta de 2.000 personas que habrían participado en esa zona de la Paragua y particularmente en esa mina que se vino abajo con el saldo lamentable, como ya se conoce, de 16 personas muertas y 36 heridos. En todo caso, se ha sido tomada la zona y, bueno, se procede a lo que pudiera entenderse como la limpieza total y proceder luego a un proceso de reforestación. Es lo que se ha anunciado. También, en materia tribunalicia, tenemos que por tercera vez, lo anuncian algunas organizaciones no gubernamentales, no fue presentada la activista Rocío San Miguel, la directora de Control Ciudadano, a los tribunales, y no ha podido juramentar su defensa, es decir, los abogados que ella ha escogido para la defensa. Las ONG consideran que se encuentra en estado de indefensión, no ha podido tener acceso al expediente ni a las acusaciones que allí se recogen sobre su supuesta participación en un plan conspirativo llamado Brazalete Blanco. Temas internacionales. Bueno, tenemos que el supermartes fue un rotundo éxito para Donald Trump, pero también para Joe Biden. Se perfilan inobjetablemente como los candidatos que participarán en las elecciones presidenciales de noviembre de este año en los Estados Unidos. En este caso, Trump ganó en casi todas las jurisdicciones, eran 15 o 16, o 15 y un territorio federal. Joe Biden hizo pues lo mismo. Biden, por cierto, advertía sobre el tema de Trump y lo que pudiera ser su estrategia si lograra ganar las elecciones, y hablaba de lo que significaría para los Estados Unidos como un retroceso. Lo cierto es que este supermartes fue beneficioso para ambos. Y bueno, y ya es casi que irreversible que llegará el momento en que estos caucus, como se les denominan, definan de una vez por todas, con calificación matemática, pues a estos dos candidatos como los contrincantes de noviembre de este año. Bueno, el tema de la Franja de Gaza es terrible, no hay acuerdos, está congelada la posibilidad de un acuerdo entre Hamas y el Estado israelí. Hay una exhortación al alto al fuego que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos. Jamás el grupo fundamentalista no acepta las condiciones que propone Israel. Si no hay un cese al fuego de inmediato, Israel dice que no puede acceder a un cese al fuego sino bajo otras condiciones. Continúan los bombardeos y lamentablemente el número de personas fallecidas. Ha pedido el presidente de los Estados Unidos al grupo Hamas que acepte por lo menos el cese al fuego por 6 semanas, pero Hamas insiste en que esta población desplazada debe regresar al norte, los israelíes se oponen. Es un juego bien complejo, ¿no?
Venimos a América, la situación de Haití es terrible. Ayer el secretario general de Naciones Unidas ha pedido financiamiento y la organización de un grupo o una fuerza policial internacional para tratar de poner orden. Hay miles y miles de desplazados de la capital Puerto Príncipe, que está tomada por las bandas criminales, que antier atacaron y tomaron el aeropuerto internacional en apariencia. Hay mucha confusión sobre las informaciones en este sentido. Así que, bueno, terrible lo que está ocurriendo en ese país y se espera la organización de esta fuerza policial que estaría aparentemente encabezada por Kenia, país africano, donde participarían algunos países del Caribe como Jamaica, Antigua y Bermudas y algunas otras islas que tienen gobierno autónomo. Hay que esperar. Es duro lo que está ocurriendo allí. Vamos con temas deportivos rápidamente. Bueno, despuntamos con que los venezolanos siguen teniendo una actuación notable en los entrenamientos de primavera. El 28 de marzo estará inaugurándose la nueva temporada del béisbol profesional en los Estados Unidos. Adicionalmente a esto nos encontramos con el fútbol, juegos de vuelta de la UEFA Champions League en octavos de final. Triunfan y clasifican a los cuartos de final el Paris Saint-Germain, quien jugó en San Sebastián en España, en contra de la Real Sociedad. 2 goles de Mbappé, triunfa este equipo 2-1. Bayern de Múnich le da una felpa 3-0 a la Lazio de Roma, el partido fue en Múnich. Y hoy hay 2 muy buenos partidos. El Real Madrid define hoy en el Santiago Bernabéu también su clasificación a los cuartos de final, se enfrenta al Leipzig de Alemania. Y bueno, Manchester City jugará contra el Copenhague en su estadio. Así que bueno, pendientes de estos juegos y de lo que habrá de actividad deportiva en el día de hoy. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través de X, antes Twitter, usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Por cierto, una caída ayer de Instagram y Facebook por algunos problemas que seguramente lo tendremos en la reseña informativa. Bueno, de inmediato, Gaudi y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este miércoles 6 de marzo de 2024. Como saben, estamos completamente en vivo y directo en el noticiero Primera Emisión. Es un gusto informarles. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Hola, Gaudi. Saludos a todos nuestros amigos televidentes. Sí, bueno, ayer en horas de la tarde los 2 servicios colapsaron, te botaban de la página y mucha gente que se asustó pensó que lo habían clonado. Hackeado la cuenta por allí. Hackeado la cuenta. Yo fui uno y no puede ser. Susto, otra vez. No. Pero fue una caída a nivel mundial. Y fíjate qué paradójico, porque ayer era el día de esos días que crean de la abstinencia digital. Entonces coincidió con esta situación. Y se hablaba que si un cable submarino en el Mar Rojo había sido el responsable que afectó por un ataque, bueno, especulaciones. Sí, es así. Bueno. Comenzamos. De inmediato, ruede coletilla. Adelante. Señor director, hay mucho que contarles en este día. La primera página del diario 2001 está dedicada en su totalidad a el anuncio que hizo el día de ayer el Consejo Nacional Electoral. Ellos abren de la siguiente forma: el registro electoral abrirá dentro y fuera del país. Presidenciales serán el 28 de julio. El Poder Electoral informó que las postulaciones para los candidatos serán recibidas del 21 al 25 de marzo. La campaña tendrá 21 días entre el 4 y el 25 de julio. El registro de nuevos votantes será desde el 18 de marzo hasta el 16 de abril. Hay también reseña de las declaraciones de los principales voceros políticos que están relacionados con este proceso electoral. Nicolás Maduro augura nueva victoria, Capriles exhorta a no abandonar el voto, Machado pide serenidad y firmeza, España insta a incluir a todos por igual. Bueno, vamos ahora a compartir con ustedes la portada digital del diario Últimas Noticias. Como se verá reseñado en casi toda la prensa el día de hoy, este tema del anuncio de fecha para las elecciones presidenciales, pues es prioritario para este diario. Dice, elecciones serán el 28 de julio. El anuncio lo hizo el titular del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amorosos. Además, dice, el CNE ha hablado, esto expresó el presidente Maduro. El PSUV está satisfecho con decisión del árbitro y Oposición Democrática se suma a la convocatoria. Más abajo tenemos una gráfica
que da cuenta de estos actos a propósito de los 11 años del fallecimiento del expresidente Hugo Chávez. Dice el titular de Últimas Noticias: tributo al comandante. Niños, jóvenes y mujeres, también hombres caraqueños, acudieron desde tempranas horas de este martes al cuartel de la Montaña en la parroquia 23 de enero a rendirle homenaje al fundador de la Revolución Bolivariana. En otro titular con fotografía, activan Gran Misión, Igualdad y Justicia Social, Hugo Chávez. El presidente Nicolás Maduro puso en marcha desde el Teatro Teresa Carreño este programa social que contará con 10 vértices de trabajo para la atención del pueblo más necesitado. Más abajo destaca el siguiente titular: la Asamblea Nacional repudió campaña de la derecha contra el país. Además pondrán Pepito, casco histórico de Mérida, así dice este titular de Últimas Noticias. En el tema internacional, titula este diario: el régimen de Javier Milei votó a 600 trabajadores. Vamos a revisar ahora la portada del diario El Nacional. Titular principal: Consejo Nacional Electoral. El 28 de julio serán las elecciones presidenciales. Fijan las postulaciones entre el 21 y el 25 de marzo. También acá se señala que en el crimen de Ronald Ojeda participaron al menos 7 delincuentes. Esto según declaraciones de un menor de edad que ya está detenido. Este es el caso que se está investigando en Chile. Más abajo leemos lo siguiente: médicos exhortan a garantizar vacunas contra el sarampión. La Academia Nacional de Medicina hizo un llamado al Ministerio de Salud para que mejore la protección de la población infantil en Venezuela contra una enfermedad muy contagiosa y grave causada por un virus. Leemos en materia internacional: ONU, narcos usan internet y redes sociales para vender droga. Facebook e Instagram, también Trend, sufren caída global. Director general de DW exigió restablecimiento de su señal. Y Estados Unidos pide a Hamas que acepte un cese al fuego inmediato con Israel. Bueno, vamos ahora a compartir con ustedes titulares que destacan en la portada digital del diario El Universal. Por supuesto, el tema de la fecha de las elecciones presidenciales. Dice: CNE decide convocar elecciones para el 28 de julio de este año. En otro tema, Asamblea Nacional aprueba acuerdo en rechazo a la destrucción de la nave de Emtra Sur. Parte del sumario de esta nota reseña: se produjo una flagrante violación de las normas del derecho internacional. También se destaca en esta portada: Gabinete Económico evalúa planes y estrategias a impulsar en 2024. Dice la nota que durante una reunión celebrada en la sede del Ministerio para Economía y Finanzas abordaron los avances de los 18 motores productivos priorizados por el Ejecutivo Nacional para impulsar y fortalecer la economía venezolana. Más abajo se lee: jefe de Estado ratifica apoyo a migrantes venezolanos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó su denuncia a la campaña contra los migrantes venezolanos, la cual explicó busca manchar a los connacionales que se fueron como consecuencia, según reseña esta nota, del bombardeo mediático y las consecuencias económicas de las sanciones y el bloqueo. También tenemos en esta portada otros temas. Se destaca afectado 25% del tráfico de Internet por situación en el Mar Rojo, que ya comentábamos al inicio. Además, gobierno mexicano brinda protección a los aspirantes a la presidencia y, por supuesto, el tema de Haití lo destacan con una gran fotografía. Haití sacudido por violencia imparable. Dice parte de esta nota que el primer ministro Ariel Henry, un prestigioso neurocirujano que asumió hace 30 meses la jefatura de gobierno en Haití, no ha podido poner freno a la grave crisis en la empobrecida nación azotada desde el jueves pasado por la violencia extrema de las bandas. Vamos a revisar ahora la portada del diario La Voz. Titular principal: presidenciales serán el próximo 28 de julio. También reseña este diario 2 hechos de sucesos muy lamentables. Hombre ultima a una bebé de 4 meses porque sospechaba que no era su hija. Este horrendo crimen ocurrió en el estado Anzoátegui. También se informa que embarazada Zuliana fue arrollada por un tren. Esto ocurrió en México. 4 millones de adultos están muy expuestos. Luis Francisco Cabeza, director de Convite, expresó: la población adulta mayor no es respetada por el Estado y eso se refleja a través de los montos que perciben en su pensión. Viven en zozobra. En materia de deportes, Acuña Jr. estará listo el primer juego.
Bueno, y precisamente hablando de Acuña Junior, abre edición el diario Líder. Saben ustedes, es especialista en la materia deportiva. Tienen una gran fotografía. El titular es Acuña Junior tiene luz verde. La estrella de los Bravos recibió la buena noticia de no tener ningún daño estructural en su rodilla y con el visto bueno para alinear en el juego inaugural de Atlanta el 28 de marzo. También se reseña en esta portada: a Suárez se luce en primavera. El pitcher criollo, ficha de los Leones del Caracas, abrió ayer por los Orioles ante los Phillies y se llevó el triunfo al lanzar 3 innings en blanco. Amigos, llega el momento de hacer nuestra primera pausa en la primera emisión del noticiero. Ustedes sigan allí porque en la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. Ya venimos. La vitamina B6 tiene beneficios en tratamientos contra el cáncer de páncreas. Esto según un estudio realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oklahoma en Estados Unidos. La investigación arrojó que esta vitamina refuerza las células del sistema inmunitario, incluidas las células asesinas naturales, conocidas como NK, las cuales son las primeras en hacer frente a cualquier enfermedad, desde una gripe hasta las patologías más complicadas. Sin embargo, las células cancerosas consumen toda la vitamina B6 que las células NK necesitan para su total funcionamiento. Ante esto, desarrollaron un tratamiento de 3 pasos para hacer frente al cáncer de páncreas. El primero consiste en bloquear la vía por la que el cáncer consume la vitamina B6. El segundo, suministrar más vitamina B6. Y el tercero, iniciar terapias para mejorar la función de las células NK. Para los especialistas, esto es un avance que los acerca cada vez más a un tratamiento contra esta patología. Génesis Rivas, Televen. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en el estado Bolívar con la portada digital de Nueva Prensa Digital. Ellos, por supuesto, como el resto de los medios de circulación nacional, abren con el tema de las elecciones. Elecciones presidenciales serán el 28 de julio, es el titular principal. Además, en informaciones más locales, destacan bomberos de Caroní sofocaron incendio en Cárcava de los Raudales. Dice que se reportó un gran incendio que azotó a la Cárcava de los Raudales, que fue controlado por los bomberos de Caroní, quienes desplegaron un operativo para contener y extinguir las llamas en las cercanías de la zona residencial. En otro tema, esta es una denuncia, dicen un pata sin cajeros automáticos. Dice que existe mucha preocupación por parte de los habitantes del municipio Piar, motivado a que llevan más de 4 años sin contar con cajeros automáticos en las entidades bancarias de la localidad. Afectados alegan que solo un cajero funciona a medias y en ocasiones pues más son los días que no hay sistema por las fallas en el servicio de líneas. Vamos a revisar la portada del diario La Calle, que circula en el estado Carabobo, titular principal: dentro de 5 meses habrán elecciones presidenciales. También reseña este periódico que vecinos de San Diego denuncian proliferación de comercios ilegales. Nueva estación policial Mañonguito da seguridad a vecinos y conductores. Y finalizamos con aduaneros alertan retrasos en validación y permisos de contenedores. El periodiquito circula en Monagas, que destaca en su portada los siguientes titulares: 28 de julio, elección presidencial en Venezuela. En otros temas tenemos por supuesto, de carácter local. Dice, en La Murallita los vecinos siguen padeciendo la falta de agua. Según los vecinos de este sector, hasta $15 mensuales deben gastar para comprar unos cuantos pipotes de agua para realizar las labores diarias. Además tenemos en La Fuente Sucesos, Polimonagas capturó a 5 personas por diversos delitos, y en la parte central una gran fotografía refleja el siguiente titular: locura por caída de Facebook e Instagram. Esto, recuerden ustedes, fue la tarde de ayer. Bueno, nos toca hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. ¿Tiene por allí la hora? ¿Cómo no? Son las 6:40 minutos de la mañana. Qué bueno. En la próxima parte. Ajá, que en la próxima parte que tenemos. No, dígale usted, vaya adelante. Revisaremos la prensa internacional, el reporte del tiempo y los mensajes que ustedes hacen llegar a través de nuestra cuenta en X, @el_noticiero. Ya venimos.
Los avances en tecnología automotriz evolucionan cada día y estamos cada vez más cerca de ver autos voladores. Durante el Mobile World Congress de Barcelona fue presentado Aleph, un prototipo de vehículo volador. La directora de la compañía, Konstantin Kisley, dio a conocer que ha diseñado 2 modelos de estos autos basándose en películas de ciencia ficción. Con una autonomía de conducción de 322 kilómetros y vuelo de 178 kilómetros con una sola carga, el modelo A es un vehículo eléctrico que tiene la capacidad de despegar y aterrizar verticalmente, además de contar con espacio para 2 personas a bordo. Cuenta con 8 ventiladores ocultos detrás de los paneles de la carrocería. Tiene dimensiones adecuadas para un entorno urbano, lo que representa un enfoque distinto. Este vehículo podría estar disponible a la venta en 2025 por un costo de $270,000. Renny Escalona, Televen. Vamos a iniciar la revisión de los diarios que circulan a nivel internacional en Honduras. Tenemos portada del diario El País. Hoy termina el juicio a el expresidente Juan Orlando Hernández. Ahí tienen ustedes una gráfica, un dibujo que da cuenta de lo que fue la comparecencia del expresidente hondureño. El jurado tardará 15 minutos para emitir su veredicto. Juan Hernández subió al estrado y señaló que nunca se reunió con los Valle Valle y los Cachirros. Vamos ahora a compartir con ustedes que trae la portada digital de La Voz de Durango, que circula en México. Ellos abren con la fuente política. Dice: Jorge Salum busca fortalecer al partido Movimiento Ciudadano. Tienen la fotografía. Dice: el candidato al Senado tiene como objetivo representar al Estado con propuestas centradas en seguridad, salud, economía y medio ambiente. Más abajo, declaraciones de la diputada Sandra Amaya. Dice: han cesado señalamientos por acoso y hostigamiento. Vamos a revisar el diario de hoy. Este periódico circula en El Salvador. Uno de sus titulares, además lo acompañan con una gráfica, da cuenta del siguiente hecho: a prisión sacerdote acusado de violar a menor. El sacerdote Víctor Manuel de Jesús Campos Alvarenga, párroco de la Iglesia de la Resurrección en Sonsonate, quedó detenido mientras se le procesa por cargos de violación agravada a una menor de edad. Esto ocurrió en el año 2012. La Iglesia dice que no lo defenderá. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvia. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Miranda, Falcón, Barinas, Trujillo y Zulia. La Guaira estará parcialmente nublado, temperatura mínima 20 grados centígrados y máxima 33. Barquisimeto parcialmente nublado, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 35. Barinas totalmente soleado, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 38. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno, nos escriben vecinos del bloque 23 de la urbanización Kennedy, acá en la ciudad de Caracas, parroquia Macarao, para hacer un llamado a CanTV para que atienda las averías que hay en las líneas telefónicas de esa zona. Bendita nos manda este mensaje desde Los Girasoles, en Guarenas. Dice: tenemos más de 6 días sin servicio de agua. Nos escribe también Pedro Madrid, en este caso desde Guanape, Anzuategui. Dice que, bueno, carecen del vital líquido. Hacen señalamiento de que la cisterna que tenían se dañó. Por acá Luis Montilla agradece, él está en la urbanización de Colinas de Carrizal, en Miranda, que Corpolet colocó las luminarias en la vía pública, pero señala que permanecen prendidas las 24 horas del día. Jerry Romero nos envía saludos desde Falcón. Por acá Marisol Andara envía feliz cumpleaños a Micaela. Esta señora, que se llama Amelia Nieves, nos envía esa bonita taza de buenos días desde Guatire. Y miren, finalizamos con esta selección de arepas. Se las presento, todas venezolanas, dice Felipe Romero. Bueno, ahí hay para todos los gustos.
Qué variedad, ¿no? Y que además colorida esa imagen. Bueno, para iniciar el día, con apetito, ¿ah? Carlos Fernández. Qué tentación, pero yo he dejado de comer harina, chica. Bueno, Entonces, estamos en la misma onda, en esta parte del ser estamos en la misma onda. Una que otra arepita y a veces una pastica, pero así lejana en el tiempo, ¿no? Sí, señor, Bueno. y también consumir muchísimo menos azúcar. Menos También, azúcar. estamos en la misma nota, ¿no? Fíjate Sí, tú. ¿qué tal? Bueno, el tema de la arepa es un poco difícil porque quienes somos fanáticos de las arepas, pues Sí. por lo menos hacerlas más pequeñas, ¿no? Para O de engordar. vez en cuando dosificarlas. Hagamos Así el es. sacrificio de los fines de semana. Ya va. Bueno, otros temas, Carlos Fernández. Sí, señora. Bueno, vamos a presentar, por supuesto, siempre tenemos complemento, ¿no? Complemento informativo en esta primera emisión de Noticiero de Televen y también una jerarquización de otros temas que vamos a desarrollar, entre ellos la amarga queja de los docentes universitarios y con toda razón porque son más de 700 días que han pasado desde que se dio el último aumento al salario mínimo en el país, por lo que la intergremial universitaria y diferentes sindicatos exigen que aumentar el ingreso por lo menos mínimo debería estar en los $200. Seguimos con educación. Fe y Alegría ha rescatado progresivamente su infraestructura gracias al trabajo participativo y los aportes de las familias. Sin embargo, requieren mayor ayuda en materia tecnológica para seguir formando a las generaciones del mañana con el más alto nivel. Bueno, seguimos con los trabajos de los bulevares de la capital. Transeúntes del bulevar de Sabana Grande alegan que la falta de educación y cultura de algunos ciudadanos ha contribuido al deterioro de varios espacios en la zona. Jonathan Cárdenas nos tiene los detalles en la cuarta entrega del servicio de bulevares de Caracas. Esta es la segunda parte de Sabana Grande. Vamos a temas internacionales, tiene que ver con Haití. República Dominicana cerró el espacio aéreo con su vecino país, que es Haití, tras el estado de emergencia que se está viviendo en esa nación. En el espacio de la entrevista hoy tendremos como invitado al diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Julio García Serpa, también miembro de la Comisión de Política Interior. Y en arte y espectáculos en el segmento de la actual. Bueno, Andy Montañez, viejos recuerdos y Dimensión Latina se presentarán juntos en el Día de la Salsa en Puerto Rico. Bueno, simplemente les invitamos a permanecer con nosotros. Es una breve pausa. Enseguida estaremos al retorno con los detalles de las informaciones con Cruz Vila y Adrián Barros. Buenos días. Gracias, Carlos. Muy buenos días también para ustedes en sus hogares y para todo el equipo del noticiero, quienes desde acá pues ya estamos completamente listos para llevarles a ustedes más de lo que es el panorama informativo, más de lo que ya les han adelantado nuestros compañeros. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal? Muy bien, Cruz Mila, un gusto saludarte, también a ustedes, señores televidentes, compañeros aquí en el estudio, un placer acompañarles a esta hora de la mañana. 6 de marzo nació en Apure el doctor José Manuel Briceño Guerrero, filósofo, escritor y profesor universitario. Premio Nacional de Literatura, recordado como uno de los más agudos y esclarecedores pensadores latinoamericanos del siglo XX. Bueno, queridos amigos, nos vamos a una pausa, pero al regreso, más de 1.700 ciudadanos han sido evacuados de la mina ilegal Bulla Loca, ubicada en el estado Bolívar. Esto y más al regreso. Bien, como ya hemos comentado, tenemos fecha para las elecciones presidenciales. Se van a celebrar el 28 de julio. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, informó que el cronograma se activa inmediatamente. Luego de 24 horas de haberse declarado en sesión permanente, el CNE anunció que las presidenciales se llevarán a cabo en el mes de julio, como habían propuesto en la mesa de diálogo social los partidos del Polo Patriótico y la Alianza por el Cambio. Elección presidencial del 2024, el día 28 de julio del presente año. Segundo, convocatoria al proceso electoral, hoy 5 de marzo.
Según la Junta Directiva, el cronograma cumple con todos los requisitos constitucionales. La jornada especial para la inscripción en el registro electoral será realizada dentro y fuera del país del 18 de marzo al 16 de abril. La inscripción de candidatos será este mismo mes. Presentación de postulación del 21 al 25 de marzo. Selección de los integrantes de los organismos subalternos el 20 de marzo. Desde el Consejo Nacional Electoral felicitamos al pueblo de Venezuela, invitándolos a participar. Según el cronograma anunciado, será en el mes de abril cuando se conozca el corte del registro electoral, mientras que para el mes de julio fue fijada la campaña electoral. Mardoley Prin, Televen. Y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que el cronograma presentado por el Consejo Nacional Electoral está apegado a lo suscrito en el Acuerdo de Barbados. En el marco del Acuerdo General de Caracas, se tomaron por parte del Consejo Nacional Electoral algunas decisiones que fortalecen el cronograma electoral y el evento electoral de julio del 2024, pero que además están contenidos en los acuerdos de Barbados y el Acuerdo de Caracas. Rodríguez celebró que se tomara en cuenta el trabajo realizado en las mesas de diálogo con los diferentes sectores del país para establecer el cronograma electoral. Por otra parte, desde el hemiciclo de sesiones, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de acuerdo en conmemoración al aniversario número 11 del expresidente Hugo Chávez Frías, así como el proyecto de acuerdo en rechazo a la incautación del avión venezolano perteneciente a la empresa de transporte Aerocargo del Sur. Por su parte, el dirigente político Enrique Capriles Radonsky llamó a la oposición a mantenerse unida para analizar las próximas acciones a tomar luego de que el Consejo Nacional Electoral anunciara el cronograma electoral. A juicio de Capriles Radonsky, este anuncio representa una arbitrariedad, generando un desafío para la coalición opositora. En este sentido, pidió desprenderse de aspiraciones personales y poner por encima los intereses del país. Cambiamos de tema. Las autoridades chilenas identificaron al presunto líder del secuestro y asesinato del militar retirado Ronald Ojeda, cuyo cadáver fue hallado enterrado en la comuna de Maipú, región metropolitana del país. El ciudadano de nacionalidad venezolana, identificado como Walter Rodríguez, estaría vinculado con la organización de crimen organizado Tren de Aragua y sobre él posan órdenes de aprehensión previas por su supuesta participación en otros 3 secuestros. Por el homicidio de Ojeda ha sido detenido hasta el momento un menor de 17 años de nacionalidad venezolana. Más de 1.700 ciudadanos han sido evacuados de las inmediaciones o los alrededores de la mina Bullaloca, ubicada en la Reserva Forestal La Paragua, en el estado Bolívar. Según el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional, general Domingo Hernández Lares, los efectivos iniciaron la desarticulación de las ciudadelas y campamentos construidos alrededor de este yacimiento. Hernández Lares agregó que en otro procedimiento contra la minería ilegal fueron destruidas 5 balsas ubicadas o que estaban en el río Cunucunuma del estado Amazonas. Bueno, es momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, en el estado Sucre, Fedindustria implementará un programa social para promover la formación académica de la mujer. Ya venimos con esto y más. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación de la misión de Nueva Generación, Igualdad y Justicia Social, Hugo Chávez, en el marco de la conmemoración de la muerte del exmandatario. Indicó que la misión tendrá 10 vértices que ayudarán al bienestar social. El primero, organización para la igualdad y social, empoderamiento. El segundo vértice, a trabajar con más fuerza, es el vértice vivienda y hábitat con nuevos planes para los barrios, para los urbanismos. El tercer vértice, educación para la igualdad.
El cuarto vértice, vivir saludable. La salud preventiva, primaria, nuestro pueblo saludable. El quinto vértice, alimentación. Nuevos planes para fortalecer la alimentación de la familia. El sexto vértice, economía para la vida, mover la economía en el barrio, en la comunidad, en el consejo comunal. El primer mandatario nacional indicó que estarán los vértices Alegría para la comunidad, bienestar personal, abuelos y abuelas, así como el de seguridad para todos, en donde se reforzará cada plan a nivel nacional. Señaló que estos vértices tendrán en total 40 líneas de acción. El anuncio se hizo como parte de la conmemoración del fallecimiento del expresidente Hugo Chávez. La falta de educación y cultura de algunos ciudadanos ha contribuido al deterioro de varios espacios del Boulevard de Sabana Grande en nuestra ciudad capital, según las denuncias de varios transeúntes. Añaden que la falta de mantenimiento es otro factor que influye en la decadencia de este espacio capitalino. En el tramo Sabana Grande-Chacaíto de este bulevar, varios peatones aseguraron que cuando hay gran cantidad de comerciantes informales en la zona, se dificulta el tránsito. Además de obstaculizar parte del espacio, varios ciudadanos de a pie también dijeron estar conscientes que este tipo de comercio afecta a los negocios legalmente establecidos. Todos tenemos derecho a trabajar, pero ellos deberían también pagar impuestos, así como los locales. Porque, por ejemplo, un cable ellos te lo venden súper barato. En los locales tienen que venderlo un poco más caro para poder cumplir con la cuota de impuestos. Yo pienso que en temporada, ok, está bien, pero no todo el tiempo, ¿sabes? Porque perjudican a los que realmente pagan luz, pagan impuestos, pagan todo eso. Estos ornamentos blancos, que incluso son utilizados como sombrillas por comerciantes informales y caminantes, ahora guardan latas en su parte superior, que en su momento contenían espuma, y su comercialización tuvo auge el pasado carnaval. Es decir, la estructura fue utilizada por algunos como botadero de desechos. PDVSA La Estancia, hace más de una década, quiso hacer del espacio un museo a cielo abierto. Ahora obras como 13 rebanadas en cubo de Vicente Antonorsi, territorio mineral de Nidia del Moral, y al menos otras 2 sin identificación, fueron vandalizadas y deterioradas con anuncios. El que dañó eso no tiene sentido de lo que es cultura, de lo que es tener las cosas en buen estado, bonito, en querer que el país avance. Eso es lo que yo pienso, o sea, personas que no tienen sentido de comunidad. Esas son cuestiones que hay que mantener, no para estarle pegando propagandas políticas ni nada. Y muchos le ponen hasta grosería. Al llegar a la parte del bulevar que colinda con el centro colonial Chacaíto, se empieza a visualizar basura en el piso. Incluso como algunos hacen caso omiso a los avisos que hay en el lugar para evitar la suciedad. Hay gente inconsciente, mi amor, así como son en su casa, son en la calle. Aparte de eso, los recogelata, toda esa gente rompen la basura para sacar comida. Entonces hay que pagarle a una persona para que, no bote basura. Es algo inconcebible. Soy un hombre, me dice no bote basura, no la boto. No haga, no lo hago. Al final del bulevar también pudimos observar grandes espacios en el piso que ya no tienen ladrillos. El bulevar de Sabana Grande finaliza en la plaza Luis Cebrión de Chacaíto, donde, como pueden observar a mi espalda, se encuentra el cubo virtual azul y negro de Jesús Soto. Su base también está deteriorada por grafitis. Jonathan Cárdenas, Televen. La intergremial universitaria y diferentes sindicatos del país piden que se aumente el salario mínimo a $200 como punto de arranque e ir incrementando este monto durante el año hasta lograr satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores. Más de 700 días han pasado desde que se dio el último aumento al salario mínimo del venezolano. Hasta este martes representa $3,6 al cambio de la tasa oficial.
Debe haber un punto de arranque, debe haber un punto de inicio y ya no podemos seguir haciendo propuestas que se queden en el aire, donde planteábamos que, bueno, el salario debería ajustarse al artículo 91 de la Constitución, que es sencillamente satisfacer todas las necesidades de los trabajadores con el salario que percibe. Nosotros buscamos restituir el derecho a las cláusulas de todos los contratos, al concepto del salario. El salario es la manera como a nivel mundial se tipifica el costo de la fuerza de trabajo. Y esta propuesta que sacan de $200, nosotros la vemos como viable para arrancar el proceso de reconstrucción de los tabuladores salariales. La solución inmediata por parte de los trabajadores, en este caso profesores, es tener varios empleos y no necesariamente en su área para poder medio cubrir sus gastos. Yo tengo trabajando aquí ya 25 años, trabajé 25 años, estoy incapacitada. Y ahorita lo que estoy ganando, bueno, ya ahorita busco un trabajo por ahí porque me van a dar un trabajo para hacer unas empanadas, una broma, pero es la única manera de sobrevivir, porque estamos sobreviviendo, ¿no? Por un lado, trabajando tanto como nos sea posible y por otro, todavía más dramático aún, viviendo del subsidio familiar, desde la remesa para quienes están fuera de casa, hasta el complemento que puedan dar algunos de nuestros hijos para mantenernos. Entonces esa es la realidad, eso tiene una afectación directa sobre la calidad de la educación. Los estudiantes viven un panorama similar. No solo tienen que reducir sus gastos a lo mínimo, sino que por la misma situación económica, en muchos casos deben ayudar a sus padres con los costos. No, yo vendo gomitas y con esto me lo costeo. Tú mismo vendes y con eso costeas lo que es el transporte. Así es. Y los materiales de estudio, lo que son los libros, cuadernos. También me da con esto, o sea, me da para la universidad y para transportarme. Transporte normalmente yo creo que a la semana mínimo son $5. Sí, pero mis papás me apoyan económicamente. A partir de la semana que viene, el gremio universitario junto a diferentes sectores de la clase trabajadora iniciarán un plan de movilizaciones en todo el país para hacer valer sus derechos laborales y una vida digna. Manuel da Silva, Televen. En la Universidad de los Andes, en el estado Mérida, ya comenzaron las inscripciones de los aspirantes para la primera vuelta electoral que se programó para el próximo 30 de abril. Las planchas han estado integradas por candidato a rector, vicerrector académico, vicerrector administrativo y secretario. Y ha habido 2 uninominales para rector. Uno espera que sea la apertura democrática que tienen las universidades autónomas nacionales. Desde el año 2008 no se ha realizado un proceso para renovar los cargos. Profesores de esta casa de estudios hablaron de la importancia de los comicios. Que después de ya casi 15 años sin elecciones, nuevamente retomar el carácter democrático en materia electoral en la universidad es un paso importantísimo y que celebramos. Es una oportunidad para sentar precedentes sobre el liderazgo de la Facultad de Humanidades en la universidad. Es una facultad que estudia, además de las humanidades, la educación, y esta es una institución educativa, de modo que tiene que tener liderazgo. Somos los universitarios los importantes, los estudiantes, los trabajadores, el personal universitario, los profesores, en fin, estos universitarios que estamos hoy financiando la educación universitaria, los que debemos salir adelante. De darse una segunda vuelta de estas elecciones, se realizaría el próximo 8 de mayo, mientras que el proceso de impugnaciones será los días 9 y 10 de abril, y los reemplazos de candidatos, si los hay, será posterior a esta fecha. El 11 de abril se publicará ya el listado definitivo de los aspirantes a los diferentes cargos de esta casa de estudios. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. Fe y Alegría reconoce el trabajo participativo y aportes de las familias en el rescate de la infraestructura de los planteles, al tiempo que solicitan ayuda en materia tecnológica para continuar con su labor educativa. En las zonas rurales es mucho más compleja la situación, obviamente hay menos personal docente, las familias tienen condiciones socioeconómicas mucho más complejas, están en una situación de mayor vulnerabilidad, por lo tanto el trabajo se nos triplica y sin embargo nos mantenemos. Y por eso hacemos un llamado que mientras más personas se sumen a esta gran alianza, el sector productivo invierta en educación, vamos a tener un mejor país.
Fe y alegría no es solamente escuelas, se cuentan con una red de emisoras radiales, institutos universitarios, programas educativos para jóvenes y adultos y también de capacitación. Ofrece oportunidades a la población desescolarizada en oficio y que no ha tenido la oportunidad de desarrollarse en un oficio específico y gracias a ese programa puede insertarse productivamente. Tenemos un programa a nivel de país que tiene un continuo educativo donde todos tienen oportunidad. Para Aguilar, el esfuerzo que han realizado desde hace 69 años se ve reflejado en las 175 escuelas y los casi 100.000 jóvenes que hoy pertenecen a su programa de estudios. Agregó que actualmente se encuentran trabajando por establecerse en más países del mundo, aparte de los 22 donde ya se encuentran. Mauricio Cruz, Televen. Los pescadores del litoral central hacen un llamado a los bañistas a fin de evitar el contacto con las llamadas fragatas portuguesas o también conocidas como falsas medusas, debido a que su avistamiento es cada vez más frecuente. En estas últimas salidas que tuve por acá por la costa de Catialamar, básicamente estuve navegando entre lo que es el sector Arrecife, Las Salinas, Chichiriviche de la Costa. Las estuve viendo desde 4 millas hasta la orilla de la playa. Estas últimas que vi muy recientes, que conseguí un grupo numeroso, fue entre Las Salinas y Puerto Carayaca. La recomendación es no tener ningún tipo de contacto con esta colonia de organismos y, en cambio, pedir ayuda a los cuerpos de seguridad para su manipulación. En caso de que haya algún tipo de roce, se debe colocar agua caliente en la zona afectada o frotarse con la arena. El peligro es que como son tan coloridas, tan bonitas, las personas desconocen del riesgo de tocarlas y tienen contacto directo con ellas. Ahí es donde comienza el problema, porque debajo de la bolsa de aire que representa la fragata portuguesa tiene una serie de tentáculos. Esos tentáculos inoculan un veneno que básicamente ellos lo utilizan para paralizar ciertos peces de los que se alimentan. Y entonces nosotros los seres humanos, cuando tenemos contacto directo con ellas, accidentalmente nos rozamos los tentáculos o la brisa nos empuja hacia el cuerpo y es donde viene el problema. Son sumamente dolorosos. Estas falsas medusas suelen avistarse especialmente entre los primeros 4 meses del año y por esta razón se han visto en las costas del litoral central. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. Y en el mercado de las flores, en el centro de Caracas, se preparan para la Semana Santa con la venta de diversos tipos de arreglos. Las rosas moradas son las más demandadas para la Semana Mayor y las venden desde $1.5. No han sido como los últimos años los movimientos, pero sí han contribuido un poquito más de lo que teníamos pensado que podría ser este año. Para Semana Santa se activan un poquito las ventas que están creciendo. Sí, se activan un poco más en el caso de los ramilletes, vienen a vestir a Nazareno, nos los traen unos días antes, hacemos el altar para ellos, lo realizamos, lo mandamos a la iglesia, ellos lo sacan, los caminan, mandan a las personas a comprarnos rosas detalladas. Existen diferentes arreglos, desde los más sencillos en $5, con diferentes tipos de flores. Algunas de ellas provienen de Mérida y Los Teques. Sería así como esto. Incluye un girasol y 2 rosas, así como tal. Así. Y así de base sería $15, el más económico. Y el más caro, sin límite. Por ejemplo, esto que tienes allá atrás. Esto es $30. El Mercado de las Flores, ubicado en la avenida Fuerzas Armadas, abre sus puertas de martes a sábado de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos y lunes de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Transportistas de carga exigen al gobierno nacional garantizar el suministro continuo de combustible en zonas estratégicas del país como las ciudades portuarias y las principales autopistas. El presidente de la Cámara de Transporte de Carga en el estado Carabobo, Jonathan Durvele, afirma que las fallas en la distribución de combustible generan un gran retraso en la movilización de productos y un serio impacto en las estructuras de costo. También instan a ajustar el precio de los fletes, asegurando que los conductores no cuentan con los recursos necesarios para cubrir este problema.
Y el gobierno de Aragua entregó una unidad móvil odontológica que permitirá atender gratuitamente a las comunidades más vulnerables del estado con un servicio integral. Esta unidad cuenta con 5 sillas odontológicas totalmente instaladas, un baño, 2 plantas eléctricas de 9.4 kVA, 2 compresores de aire odontológicos. Cabe destacar que esta unidad fue restaurada completamente y que además posee un tanque de agua de 200 litros, equipamiento de alta tecnología y extractores. Precisamente por las necesidades que hemos conseguido en cada uno de los municipios y la facilidad de trasladar nuestra unidad móvil, nada más llevarle esa comodidad a nuestra población. El gasto que representa para una persona ir a un centro odontológico y que nosotros podamos brindárselo de manera gratuita. Carpio informó que a través de los reportes del 1x10 seguirán otorgando atención a las comunidades. Enfatizó que han venido efectuando la entrega de ayudas técnicas, espacios hospitalarios recuperados y acotó que próximamente estará rehabilitado el ambulatorio de Cuyagua en el municipio Ocumare de la Costa de Oro. Desde el estado de Aragua, Javier Alexander Flores, Televen. La directiva de Fedindustria en el estado Sucre anunció que en el marco del Mes de la Mujer implementará un programa social a fin de promover el bienestar y la formación académica de las mujeres en la entidad. Lorena Ríos, responsable de presidir el proyecto Damas de Plata del gremio empresarial, informó que el mismo iniciará con una evaluación de necesidades en las comunidades vulnerables con el objetivo de trazar una línea de acción. Hemos logrado con Fedindustria de la mano poder llegar a esas comunidades vulnerables y darle una mano amiga para poder ayudarlas, no solamente en emprendimiento, en la parte económica, sino en la parte esa de humanización, esa parte social que también Fedindustria tiene. Este viernes 8 de marzo, Fedindustria, en compañía de las empresas afiliadas, realizarán el lanzamiento de este proyecto denominado Damas de Platas, por lo que realizaron el llamado a las pequeñas y grandes empresas a sumarse a fin de llegar o de llevar la atención social a la mayor cantidad de mujeres posibles. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Bueno, y en 90% ha incrementado la visita de turistas internacionales al estado Nueva Esparta durante estos 2 primeros meses de 2024 en comparación con la misma fecha del año pasado. Así lo afirmó la presidenta de Corpotur, Griselda Contreras. La titular de la Corporación de Turismo de la isla de Margarita manifestó que las estadísticas ubican a la región insular como uno de los destinos de mayor demanda de viajeros extranjeros provenientes de Rusia, Polonia y Colombia. Un 90% desde el año pasado a este año. Así que hemos tenido un aumento importante gracias a de verdad un trabajo que está haciendo el Ministerio de Turismo, el ministro Ali Romero y la viceministra Leticia Gómez, que han hecho un trabajo incansable, Ali Padrón, perdón, un trabajo incansable que de verdad lo hemos demostrado en la feria y lo estamos demostrando en estas llegadas de estos turistas internacionales. En cuanto a la Semana Mayor, la representante del sector turístico avisora una exitosa temporada para el estado Nueva Esparta, con un registro de reservaciones hoteleras en su máxima capacidad, además de la apertura de vuelos especiales ante la preferencia del destino. Ya se están llenando los hoteles, ya las líneas aéreas están, bueno, tengo con veracidad que una de las navieras, que es la naviera Paraguaná, está full, no tiene cupo para vehículos hasta mediados de abril, y así están todas las navieras igual, han tenido una buena venta de boletería, igual que las líneas aéreas. Hay ofertas en los hoteles del estado, hay ofertas y charters. Una encuesta que realizó Corpotur para conocer el perfil del viajero revela que la mayoría de las personas que ingresan a la isla están en edades comprendidas entre 30 y 45 años, trabajadores que ahorran para su recreación, provenientes en su mayor porcentaje desde Caracas, Anzoátegui y el estado Sucre. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. El Ministerio Público identificó elementos de convicción en la investigación que ha abierto contra la actriz venezolana Marian Antonieta Valero. Entre los hallazgos están presuntos mensajes en los que suministran una cuenta internacional para pagos en dólares de hasta $500.000.
Durante un allanamiento en uno de sus inmuebles, uno de los inquilinos aportó información bancaria y se determinó que coincide con los números de cuenta enviados a través de los emails. También se conoció que la actriz sería socia de la página de información vdigital24.com, responsable de publicar más de 70 posts con fotografías difamatorias de la vida personal y familiar de una supuesta víctima. Por otra parte, la Fiscalía condenó a 26 años y 13 meses de prisión a 4 funcionarios de la policía del municipio Juan Antonio Sotillo en el estado Anzoátegui por su responsabilidad en la muerte de un joven de 20 años ocurrida el 10 de octubre del 2016. Durante el juicio, 2 fiscalías ratificaron la acusación por los delitos de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva, simulación de hecho punible y uso indebido de armas. Entre tanto, en el estado Aragua, el organismo dictó una sentencia de 14 años de prisión a un sujeto de 21 años por abuso sexual a su hijastra de 3 años en la población de Palo Negro. Mientras que en Valera, estado Trujillo, un ciudadano de 22 años fue privado de libertad por la posesión de 2 granadas, siendo imputado por el delito de tráfico de armas y municiones. En otro punto de nuestro territorio, la policía científica detuvo a 4 presuntos miembros de la banda Chimuelos, dedicada al narcotráfico en el estado Táchira. Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones contra Drogas de la entidad señalaron que estos individuos tienen 28, 37, 40 y 53 años, serán imputados por delito de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en el sector del Diamante, en la parroquia Táriba del municipio Cárdenas. En el lugar fueron incautados varios envoltorios de presunta cocaína y marihuana y se recolectó un facsímil, un arma de fuego falsa, 2 equipos móviles y un envase de plástico. Y un hombre de 41 años fue detenido en el estado Guárico por presuntamente crear y consumir pornografía infantil de su sobrina de 11 años. Agentes del 6CPC adscritos a la Delegación Municipal Valle de la Pascua aprendieron al sujeto luego de recibir una denuncia por parte de la madre de la víctima. Las autoridades determinaron que el hombre, por medio de engaños, obligaba a la adolescente a tomarse fotografías sin ropa desde su teléfono celular, las cuales utilizaba para su beneficio personal. Asimismo, al ahondar en las investigaciones se comprobó que el hombre abusaba de la niña desde hace 7 años. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, 9 guardias civiles españoles resultaron heridos en medio de una protesta de agricultores y ganaderos. Y antes de la pausa compartimos con ustedes el siguiente servicio público. Se solicita con urgencia donantes de sangre de cualquier tipo para pacientes recluidos en el Grupo Médico Santa Paula, en Caracas. Quienes puedan colaborar, favor acudir al centro, a este centro de salud, Centro Médico Santa Paula, o comunicarse con el teléfono 0424-103-3524. Muchas gracias. Del 13 al 31 de marzo se va a celebrar la fiesta de la Francofonía Venezuela 2024. El embajador de Francia en nuestro país, Emmanuel Pineda, asegura que no solo se busca reconocer la influencia de la lengua francesa, sino también la diversidad cultural. Este año la fiesta de la francofonía se realizará en alianza con las embajadas de Suiza, Egipto, Argentina y Canadá. Una de las ofertas principales, el 20º Festival de Cine Francófono. Si bien Venezuela no es un país francohablante ni miembro de la Organización Internacional de la Francofonía, es sin lugar a dudas un país francófilo, donde miles de jóvenes aprenden el francés con un público ávido por descubrir las creaciones culturales de Egipto, Suiza, Canadá, Argentina, Uruguay, México o Francia. De eso trata esta fiesta de la francofonía, dar a conocer la vitalidad de este idioma que todos apreciamos a través de sus manifestaciones,
en cine, literatura y gastronomía. Para los otros países participantes, se trata de una oportunidad de interactuar con el venezolano. Para nosotros es una ventana donde podemos mostrarle al público venezolano un poquito de nuestra cultura y también donde podemos encontrarnos con él e intercambiar. Asimismo, esperan que sirva de espacio para pedir por la paz. La cultura francófona que forma parte de la cultura egipcia y expresa la hermandad y la amistad entre el pueblo egipcio y todos los pueblos francófonos. Elevemos nuestras oraciones para restaurar la paz en Gaza, Ucrania y todo el mundo. En la programación de la Fiesta de la Francofonía también destaca el maratón de lectura dramatizada, el concierto Celebración Musical Sin Fronteras y el espectáculo de danza Requiem para el Retorno con la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Quienes quieran más información pueden visitar la página web y las redes sociales de la Embajada de Francia. Mardolay Prin, Televen. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Argentina, donde el gobierno anunció el despido de 600 trabajadores públicos con el fin de ahorrar capital del Estado. El Ministerio de Capital Humano argentino indicó que cerrará 59 centros de referencia al considerar que funcionan como cajas de la política y aguantaderos militares. Detalló que tras una auditoría realizada por el Poder Ejecutivo se determinó que los centros no llevaban a cabo sus funciones de manera óptima, al tiempo que señaló que su cierre permitirá tener una capacidad de ahorro de 5,92 millones de dólares. La Junta de Aviación Civil de República Dominicana suspendió las operaciones aéreas con Haití tras el estado de emergencia declarado en Puerto Príncipe. El órgano argumenta su decisión citando convenciones internacionales que establecen que cada estado se reserva el derecho en circunstancias excepcionales durante un periodo de emergencia o en interés de la seguridad pública a restringir o prohibir temporalmente, con efecto inmediato, los vuelos sobre su territorio. En una carretera en la región de Castilla y León, en España, 9 guardias civiles resultaron heridos en medio de una protesta de agricultores y ganaderos que rechazan las políticas implementadas por el gobierno y que exigen medidas que los favorezcan. Un delegado del gobierno indicó que 3 efectivos se encuentran en estado grave y 6 presentan un diagnóstico leve. La organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras lanzó en Rusia su proyecto de servicio satelital que va a ofrecer periodismo independiente para luchar contra la desinformación. Svoboda está destinado al público ruso hablante, además de países limítrofes como Bielorrusia y de los territorios de Ucrania ocupados por Moscú. Un grupo alemán de extrema izquierda se responsabilizó del incendio que provocó la paralización de la planta de vehículos eléctricos Tesla. Tras el sabotaje, Vulcan Group afirmó que busca generar el mayor apagón posible de la fábrica de baterías de iones de litio de la compañía. Asimismo, los activistas acusan a la empresa de contaminar la capa freática, es decir, la acumulación de agua subterránea, y consumir enormes cantidades de agua potable para sus productos. Tesla estima que los daños económicos ascienden a un monto de 9 cifras. 834 personas fueron ejecutadas en Irán durante 2023, lo que representa la cifra más alta de 2015, cuando se contabilizaron 972 ejecuciones. Este número ha sido por ahorcamiento, ha aumentado 43% con respecto a 2022. Estos mecanismos se habrían perpetrado por ataques contra las fuerzas de seguridad, por cargos de asesinato y en casos de droga, resultando los más afectados las minorías étnicas y las mujeres.
El Bayern de Múnich volteó el marcador y logró remontada en casa tras golpear 3-0 al Lazio en el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. Vamos a Francia. 180 barcos estarán desplegados en el río Sena con motivo de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos 2024, que se inician el 26 de julio. Las autoridades francesas indicaron que 94 embarcaciones van a transportar a los deportistas que van a participar en este evento. 86 serán destinadas a la seguridad, equipos técnicos y de reparación de algún navío que pueda tener alguna dificultad. Señalan que unas 350.000 personas podrán seguir la apertura justo allí, en las riberas del río, los cuales 104 estarán en las zonas más altas y cercanas. 222.000 lo verán desde la parte superior. Y la Federación Venezolana de Baloncesto mostró su descontento con la regla de que cada equipo puede incorporar en su nómina actual a 5 jugadores extranjeros. El presidente de la instancia deportiva, Anthony Coelho, indicó que jugar con esa cantidad de foráneos atentaría contra el trabajo y desarrollo de los criollos. Ante esto, exhortó a la Superliga Profesional de Baloncesto a permitir un máximo de 3 jugadores importados y que solo 2 estén en cancha. Momento de nuevo corte para publicidad del noticiero Primera Emisión. Al regreso, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista al diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Julio García Serpa. Bueno, conversaremos con el diputado Julio García Serpa, quien es diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, además vicepresidente de la Comisión de Política Interior. Bueno, pudiéramos decir, Julio, que hay varios temas en la agenda de trabajo. Hay uno que es el político electoral, que es importante, ¿no? Porque uno comienza a sentir que se mueven de nuevo las piezas, está la expectativa, en este caso, de que se fije una fecha para las elecciones presidenciales. La pasada semana, el día viernes, se entregó lo que ustedes discutieron a nivel de la Asamblea Nacional, con creo que 27 propuestas de fechas, no hubo un consenso definitivo. ¿Cómo observas la situación y por qué, te haría esta primera pregunta, no hubo ese consenso que se anunciaba al principio? Bueno, no, yo creo que más allá del consenso es demostrar la diversidad que hubo ahí, la diversidad de propuestas. Hay propuestas que hablan desde el mes de abril, como propuestas del calendario electoral, hasta finales de año, noviembre, diciembre, 27 fechas. En este diálogo es importante, Carlos, buenos días, saludos a todos, señalar, aquí participaron 39 organizaciones políticas y partidos, organizaciones políticas, participó las principales cámaras industriales, Fedecámara, Feindustria, Conindustria del país, comerciales e industriales, estuvieron los sectores religiosos, los sectores académicos, sindicales, representantes, trabajadores, por cierto, por supuesto, y los movimientos sociales. Esto creo que yo lo más valioso de este espacio que se está generando desde la Asamblea Nacional con el doctor Jorge Rodríguez, quien dirige este espacio de diálogo, es la incorporación de distintos sectores de la sociedad al diálogo. Porque el diálogo político creo que no puede, y lo hemos venido trabajando, no puede quedarse en un tema solo de las élites políticas, de los partidos políticos. La sociedad en general, en este caso, en un país como el nuestro, está siendo afectada, entre otras cosas, por ejemplo, por las sanciones. Y es importante que haya y se genere un gran consenso y una gran unidad nacional en que nosotros podamos superar estos escenarios. Lo que se dio aquí, y yo siempre lo pongo, a este sector de los partidos, aquel G4 y esto le llamaban la mesita, ¿no? Dice, no, está en la mesita. Y fíjate ahora la mesa que se está conformando, el espacio de diálogo político tan interesante, tan importante, quienes suscriben ese documento y cuál está resultando ser la mesita. La mesita pareciera que el sector pequeño que cada vez son menos. Sin embargo, ellos en algún momento, Julio, participaron, claro.
en compañía de la mediación de Noruega, estuvieron reunidos, hablaron en forma general de que las elecciones deberían realizarse en diciembre. No lo hicieron como propuesta formal, no lo entregaron quizá como propuesta formal, pero fueron llamados y asistieron al final, ¿no? Sí, ellos fueron como el espacio que existe de mediación entre Barbados. Sí, por el tema del tema acuerdo de Barbados, desde luego. Pero, ¿qué es importante de esto, Carlos? Este sector es un sector que pareciera que la Constitución la utiliza a conveniencia, como una camisa, ¿no? Ahorita si queremos ir al marco electoral, nos llama la atención, queremos llamar a votar, esta vez sí nos gusta el CNE, las salidas electoral. Sin embargo, hay dudas tiene incertidumbre, porque digo que sin embargo hay dudas e incertidumbre, porque hay una candidata escogida en un proceso primario que se celebró el 22 de octubre del año pasado, pero resulta ser que la candidata está inhabilitada. Entonces, ¿cómo hacer? Me imagino que ellos tienen un dilema, ¿no? Bastante Sí, bueno, ahí difícil, es un tema, ¿no? un tema de ellos, ¿no? De ese sector, fíjate, ahí pareciera que hay un capricho de esta señora, pero eso es un tema de ellos. Ellos tienen que buscar un candidato que tenga las condiciones, que esté apto, según la ley y la Constitución, para participar en el proceso electoral si es que quiere. Pero no podemos ver como que esta es la oposición. Hay diferentes oposiciones. Ese sector, te digo, cada vez más pequeño, cada vez tiene menos apoyo, cada vez hay más gente que está buscando la vía democrática, la Constitución y la solución pacífica. La defensa de nuestro país, de nuestro territorio, de la Guayana Esequiba, de nuestros recursos, hermano. Qué delicado lo que está pasando con Citgo, lo que se pretende hacer con Citgo, lo que pasó con nuestro avión de Entrasur la semana pasada, un avión que nos fue robado, confiscado por el gobierno de los Estados Unidos, robado, secuestrado, y lo picaron como chatarra. Esas imágenes la vimos. Un avión que vale casi $100 millones, que era de todos los venezolanos, que servía para traer vacunas, medicamentos para el país, para llevar insumos al interior del país, al Amazonas, lo decía el presidente en esta semana. Entonces, nuestros recursos, y eso debemos recordar, porque todo esto está en el marco del Acuerdo de Barbados. Y el Acuerdo de Barbados decía, entre otras cosas, que había que defender los intereses vitales de la República, de la Guayana Esequiba y nuestros recursos en el extranjero. Eso no está pasando. Hoy, por ejemplo, Citgo corre el riesgo de ser embargada por distintos acreedores que no son legítimos en los Estados Unidos, por malas prácticas que tuvo el señor Hernández, que fue este procurador de fantasía que nombró Guaidó, que para lo único que sirvió fue para que se apropiaran o pretendan apropiarse, en este caso, de $14.000 millones que vale Citgo y que es una empresa de todos los venezolanos que están en el exterior. Ese riesgo está allí presente, incluso recién una decisión, sin embargo, interesante de evaluar sobre los bonos 2020 de parte de un tribunal de Nueva York, donde decía que eso es vinculante a PDVSA Holding, a PDVSA, a Citgo y todo ello. Sin embargo, decía que sobre o bajo la ley venezolana es que debería entonces, eso no es desfavorable para el país, debería manejarse todo lo que son los reclamos que se realizan sobre los bonos 2020. ¿Qué es lo que sucede? Había un patrimonio, está el patrimonio de la República, esto lo hablamos la otra vez, estuvimos aquí, y el patrimonio de PDVSA. En eso, a nivel internacional, acreedores de la República pretenden cobrar con el patrimonio de Citgo o PDVSA Holding esta deuda. Esto pasa porque, y lo dice la propia sentencia, la Corte del Agua, porque Juan Guaidó y su gente administraron discrecionalmente recursos de PDVSA, que es una empresa, y por ello están permitiendo, y lo ha dicho la Corte, que se cobre de PDVSA estas deudas que tenía la República y que no se han podido pagar, entre otras cosas, por las sanciones, porque nosotros no hemos podido renegociar nuestra deuda como lo hace cualquier país del mundo que cae en una situación financiera. Julio, vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar enseguida para seguir conversando con el diputado Julio García Serpa. Desde que descubrí el magnesio glicinato de Arcoiris Laboratorio, mi vida cambió. Este medicamento no solo fortalece mis huesos y articulaciones, sino que ha sido mi gran aliado contra el estrés y el cansancio. Yo lo elegí por su fácil absorción y además no tiene efectos laxantes. Si buscas un cambio real, haz como yo y toma el magnesio glicinato de Arcoiris Laboratorio, el magnesio de los venezolanos. Arcoiris Laboratorio, lo natural evoluciona. Estás viendo el noticiero.
Bien, continuamos conversando con el diputado Julio García Serpa, vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Bueno, hablábamos del tema Citgo, esto es vinculante con hechos que tenían antecedentes que conversábamos, el tema electoral, etcétera, etcétera. Por cierto, ¿qué impacto pudiera tener, Julio? Se aproxima el 18 de abril, que es la fecha donde culminarían teóricamente, pues, o culminaría este proceso de flexibilización de las sanciones. ¿Qué puede pasar a partir de esa fecha y cómo puede impactar en el país políticamente y en la economía nacional si se reimponen las sanciones, ya sea parcial o globalmente? Sí, bueno, fíjate, nosotros, los Estados Unidos, han querido plantear como un ultimátum, como un mandato, como un tutelaje, esta acción o esta fecha, ¿no? Hay diferencias en el gobierno americano sobre eso, que se han hecho públicas, sí, además. Seguramente, ahí el Partido Demócrata, el Republicano, hay diferentes posiciones. Sin embargo, nuestra posición, y lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, lo ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, es que nosotros no aceptamos chantaje. Nosotros estamos cumpliendo con el acuerdo. Los que no han cumplido con el acuerdo de Barbados son ellos, los que no han devuelto los recursos que debían ser utilizados por organismos multilaterales para la inversión social y humanitaria en el país son ellos. Los que no han defendido Citgo son ellos, los que no han defendido el Esequibo son ellos. Entonces, nosotros hemos cumplido con lo que nos corresponde. El parte del acuerdo de Barbados se hablaba de ir a la sala político-administrativa y que hubiese un pronunciamiento sobre algunas candidaturas. Eso se ha cumplido y que se respetarían además los resultados que de ahí salieran. ¿Qué es importante, Carlos? Y que yo creo que es lo que está pasando. Debe haber un acuerdo de interés nacional. Lo que está pasando en la Asamblea, que sigue llegando gente que no son chavistas, el presidente de Fede Cámara, Hansel, no es chavista. El de Conindustria tampoco, ni ninguna, mucha de esa gente, los rectores que estuvieron ahí, rectores de las universidades autónomas que estuvieron en la Asamblea Nacional. Hay un gran interés en que el país avance. Está proyectado un crecimiento del 10% para este año, con cifras modestas, que pudiera ser mayor si continúa. El incremento de pasar el millón de barriles, pasar el millón de barriles de petróleo. Todo esto depende, por supuesto, de que porque las sanciones no se han acabado, lo que hubo unas pequeñas licencias a las 932 sanciones que hay, que nos han permitido... flexibilidad. Nos han permitido, y esto no sucede porque los Estados Unidos nos cayeron en gracia, porque ahora somos amigos. Esto sucede porque los Estados Unidos lo necesitan, porque hay un gran lobby detrás de esto, las empresas petroleras que dicen ¿hasta cuándo nos van a tener así? Hay un contexto internacional también en Venezuela que empuja eso, ¿no? El contexto de exacto, la guerra geopolítico, todo lo que claro. sucede. Y empresas que tienen inversiones en Venezuela que le dijeron ¿hasta cuándo tú vas a seguir con esa estrategia? Que lo que terminó fue un nicho de corrupción, que lo que terminó fue un desastre, esa dualidad de gobierno, ese gobierno de Narnia, que fue un gran nicho de corrupción, que hoy nadie dice, nadie participó ahí, todo el mundo, Juan Guaidó siempre lo digo, estaba solo en esto, ahora nadie se responsabiliza por lo que pasó, que primero Justicia, que quiere poner un candidato, tiene la presidenta de la Asamblea Nacional de Narnia, que sigue manejando recursos de Venezuela, millones de dólares que ha manejado. Entonces, ese es un país, o una pequeña parte del país. El resto del país quiere que esto siga adelante, quiere que el país siga en paz, en seguridad ciudadana como la tenemos hoy, que siga creciendo la economía, que mejoren los servicios públicos, que mejoren los salarios, que estamos trabajando para ello, pero para esto es necesario que nos quiten las amarras. Ahora, si es el planteamiento que te hacía, si se renovaran esas sanciones, Julio, ya sea, repito, parcial o globalmente, ¿cómo impactaría esto, por una parte, en la economía? Habría que ver. Si se toman parcialmente, algunos dicen, bueno, no va a abarcar todo lo que es la actividad petrolera y gasífera. Ahora, ¿qué puede ocurrir entonces en lo político? Estamos en un año que va a entrar ya en lo político electoral finalmente. Sí, bueno, obviamente el que algunas de esas licencias retrocedan va a afectar la economía del país. Nosotros, sin embargo, debo decirte... ¿Están preparados? Nosotros hemos construido todo un andamiaje. Porque si pasa, pues ¿no? esto tiene menos de 6 meses. Recordemos que estas licencias son para 6 meses. Hace 6 meses atrás nosotros igualito veníamos con sanciones levantando la industria petrolera, subiendo la producción, buscando proveedores. Esto lo que hace es que sea un poco más fácil, que nosotros, por ejemplo, no tengamos que vender, como nos ha tocado el crudo, con descuento. Si hay un precio internacional, nosotros tenemos que venderlo por debajo, que tenemos que venderlo escondido, que tenemos que triangular para recibir el dinero. Todo lo que ha pasado y lo que ha generado que esta gente, estos irresponsables, que hoy no tienen la capacidad, porque este señor Julio Borges y ninguno de estos personajes tiene la capacidad de decir, ya se acabaron las sanciones contra Venezuela. Le entregaron el mandato político, le entregaron su capital político, aquel que tenían, a los Estados Unidos. Y hoy decide qué pasa en Venezuela con las sanciones de Estados Unidos. Joe Biden no tiene la abuela aquí en Tucupita, ni en Altagracia de Orituco, ni en Coloncito, Estado Táchira, ni tienen dolientes aquí, ni Donald Trump, ni Marco Rubio, ninguno de ellos. Ellos le entregaron, es la gran irresponsabilidad de esta gente, lo que pasó. Por eso es que están donde están, hermano. Y es necesario que hoy el país se dé cuenta de quiénes vienen trabajando, quién puede solucionar los problemas
En las encuestas, si algo dicen las encuestas, es que la gente cree que el único que puede solucionar los problemas es el presidente Nicolás Maduro. Bueno, hay diversas encuestas. No, pero la realidad, sobre las cosas que hoy pasan. Cualquier otro personaje no garantiza estabilidad política para el país, ni económica. Mucho menos esta señora. Te iba a preguntar, Julio, esa investigación que se desarrollaba en la Asamblea Nacional de una comisión que involucraba a CID con las declaraciones de Donald Trump en aquel momento, que dijo que lo que le interesaba era el petróleo venezolano, que pudieron haber invadido, todas esas cosas que se dijeron. ¿En qué marcha? ¿En qué ha quedado? Hay una segunda comisión, nosotros estuvimos en la primera que tiene que ver con todo lo que hizo la Asamblea Nacional en 2015-2020. Hay una comisión que está investigando más a profundidad, porque aquí responsabilidad por quienes, por ejemplo, votaron y mandaron cartas al mundo y dijeron, bueno, por favor, cierren las cuentas de Venezuela, cierren el financiamiento a Venezuela, porque antes de las sanciones todo eso se generó y eso fue producto de esta Asamblea Nacional. Y hay responsabilidad personal por cada una de las personas que emitió declaraciones, que votó en esa Asamblea Nacional, y hay una gran cantidad de diputados de esos que están aquí, muchos de ellos todavía viven en el país tranquila y campantemente y andan por ahí haciendo política, cuando tienen gran responsabilidad en lo que ha pasado, y hoy nadie dice nada, nadie tuvo que ver con eso, que es sumamente delicado. Bueno, ya veremos, habrá oportunidad de seguir conversando sobre este y otros temas, porque ya el ambiente político, como suele decirse, se está calentando. Es muy genérico, pero bueno, ya habrá oportunidad de conversar. Julio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a la pausa, al regreso de Arte y Espectáculos en lo actual. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Mandy Mesa y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros solo deben interactuar a través de nuestras redes sociales, @loactual_tv y mi cuenta personal, @MandyMesa. Damos inicio a las noticias de arte y espectáculo contándoles que Will Smith anuncia su regreso al cine. La cachetada que el actor le dio a Chris Rock en la gala de los premios Oscar del 2022, así como las consecuencias que se derivaron de semejante agresión, parecían anunciar la caída en desgracia de uno de los intérpretes más queridos y respetados de Hollywood. Sin embargo, con el paso del tiempo, los ánimos se han ido suavizando y Will Smith ha podido retomar aquellos proyectos de los que no fue directamente excluido. El artista reveló en sus redes sociales que ya finalizó el rodaje de una de sus películas más esperadas, la cuarta entrega de la saga Bad Boys, que protagoniza junto a su buen amigo Martin Lawrence, siendo el próximo 7 de junio la fecha exacta del estreno de este film. Cambiamos de tema para comentarles sobre la millonaria suma que cobró Rihanna por la preboda del hijo de un magnate indio. La cantante fue la estrella invitada a la celebración previa al matrimonio de Anand Ambani, el hijo menor del magnate indio Mukesh Ambani, considerado el hombre más rico de Asia y uno de los 10 más ricos del mundo. La artista originaria de Barbados ofreció un concierto privado en honor a el enlace de Anand con Radhika Merchant, hija del otro empresario indio. Ahora, según el portal de noticias TMZ, Rihanna habría cobrado una suma de $6 millones por su actuación, en la que interpretó 17 de sus éxitos más conocidos, como fue Weapon Love. Cabe destacar y resaltar que este fue el primer concierto de la cantante desde el 2023, cuando participó en el medio tiempo del Super Bowl. Otra cantante que se convirtió en noticia fue Taylor Swift, quien desató un conflicto diplomático en Asia. El primer ministro de Singapur defendió en una cumbre en Australia, en el suroeste asiático, que el polémico contrato gestionado por la ciudad y Estado para asegurarse con una prima la exclusividad regional de las actuaciones de la artista no es hostil hacia los vecinos. Nuestras agencias negociaron un acuerdo con ella para que viniera a Singapur y Singapur fuera su única parada en el suroeste asiático. Y hubo algún incentivo por parte de nuestros fondos para el desarrollo del turismo, admitió el ministro de dicho país en una rueda de prensa en Melbourne
junto al primer ministro australiano, Anthony Albanese. Recordemos que aunque el gobierno de Singapur ya había confirmado el pago de una subvención a los promotores de la cantante estadounidense para asegurar que solo actuaría en la ciudad y estado y no en otros países del suroeste asiático. Se trataría de la primera admisión por parte del máximo dirigente singapurense de dicho hecho. Continuamos hablando de artistas musicales y es que Karol G busca imponer un récord en el Santiago Bernabéu. La cantante colombiana amplió a 4 el número de conciertos que ofrecerá en el Estadio de Madrid. Con estos shows cerrará el tramo europeo de su gira, que después continuará por Latinoamérica, así según lo informó la promotora. Las entradas para ver a Karol G en el Santiago Bernabéu saldrán a la venta varias oleadas. Sí, como se prevé, la intérprete de Mientras me curo del Cora consigue llenar durante 4 jornadas consecutivas el multitudinario aforo del Santiago Bernabéu de aproximadamente 52,000 personas. Se convertirá en la primera en lograrlo. Cabe destacar que el cuarto concierto en Madrid será el 23 de julio en una nueva convocatoria que llega después de agotar todas las entradas de sus anteriores citas en la capital española. Los conciertos están programados para los 20 días, los días 20, 21 y 22 de ese mismo mes, justo antes de Madrid. Pasará por Lisboa los días 7 y 8 de julio para luego regresar a Latinoamérica. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, despedimos la primera emisión del noticiero de Televen, desde luego por el día de hoy. Les vamos a dejar nuestras cuentas en las diferentes redes sociales para que permanezcan en contacto con nosotros. Comenzamos con X, como todos los días, es @el_noticiero para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. En Instagram, @el_noticiero Televen para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. Y las de nuestro canal también son importantes, se las recordamos, @Canal Piso Televen en X y Televen TV en Instagram y YouTube con todo sobre nuestra programación. Y no olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Así es, y por supuesto descarguen nuestra aplicación Televen Stream desde su dispositivo totalmente gratis para que disfrutes de tu canal favorito desde cualquier lugar en el que te encuentres. Pues bien, hasta mañana a las 6:05 después del himno nacional. Sigan en sintonía de Televen, tu canal.